Buenas tardes, estamos en la serie Visita Virtual a Fotógrafas Mexicanas. En esta ocasión tenemos a Alexia Zúñiga, a quien agradecemos su participación en estas entrevistas. Alexia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea es conocer un poco más de tu trabajo, de tu trayectoria y de las pulsiones creativas que tienes y conocerte un poco más. Tuvimos una exposición tuya en 2019 en Centro Cretano de la Imagen, Día Común, que es uno de tus trabajos pues, más importantes, y también vamos a hablar de él. Pero vamos a comenzar por preguntarte cómo fue tu formación, cómo fue tu aproximación a la fotografía y cómo fue ese inicio en la disciplina, si fue un solo camino muy directo o tuvo como aristas, vueltecillas. Cuéntanos. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad y por andar aquí en estas horas virtuales. Eh, y sí, justo en el 2019 tuvimos ahí la oportunidad de estar con ustedes. Pero bueno, pues justo en tu pregunta, pues mi formación yo soy comunicóloga, yo estudié comunicación, pero siempre el arte estuvo como de alguna u otra manera presente. Me dio un pavor estudiar arte, si te soy sincera. Entonces, lo que yo hice es que yo dudé mucho sobre lo que iba a estudiar. Al final, en ese momento en donde a mí me tocó como saber a qué me iba a dedicar y todo eso, y ya tomar una decisión, yo estaba como muy clavada en el cine y en la música. Entonces, yo era como de esas personas que te daban los datos curiosos sobre películas, sobre cierta canción, etc, etc. Entonces decidí estudiar comunicación y a la mitad de la carrera me empezaba a ir muy bien en todo lo visual, ¿no? Entonces, un día paré así en, en, en la escuela activa de fotografía y decidí que mi mensualidad se diera pues a la carrera, ¿no? Como ya, como un poco como comprometerme a estudiar algo de fotografía, pues, o algo visual. Entonces, a la mitad de la carrera de comunicación, comencé a estudiar fotografía. Y a mí siempre me gustó editorial. Yo empecé como en esta cuestión editorial. A mí, yo sí tenía este conflicto de arte, editorial, periódico, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahí fue como mi formación hacia pues ya dedicarme a la fotografía, ¿no? De hecho, nunca, pues no he hecho otra cosa más que fotografía, ¿no? Como que sí me fui de lleno ahí. Y en aquel momento también de empezar a estudiar y de determinar que ibas a estudiar fotografía o que te ibas a dedicar a ello, probablemente surgió la necesidad de definir a la fotografía. ¿Qué es la fotografía para ti, como en un sentido amplio? Ay, eh, pues en general yo creo que para mí es este vínculo que me ayuda. Hay dos. Es una cuestión personal, es una autoexploración, ¿no? Como siempre estar como en este autoconocimiento a partir de la fotografía que realizo. Y dos, en realidad la fotografía siempre ha sido un vínculo para contar historias. A mí me ha ayudado mucho a poder acercarme a personas a partir de la cámara fotográfica. Entonces, pues es eso, para mí ha sido como ese puente que me acerca a la otra persona, es como mi pretexto para en realidad conocer la historia de la persona y a partir de esa historia conocerme a mí. Y en aquel momento y aún ahora, ¿quiénes han sido tus influencias como fotógrafos? Eh, Como fotógrafos, a ver, mmm, mexicanos, Maya Godet, eh,
José Luis Cuevas, ya como de otras personas me gusta mucho Cristina de Midel, Richard Avedon, Erwin Olav, Philip Lorca. No es fotógrafa, pero me gusta mucho su obra, de la portuguesa Grada Quilombo. Me encanta mucho lo que hace. Creo que más o menos por ahí va. Y de otras disciplinas, bueno, nos comentas que habías también incursionado, conocías de cine y de música. ¿De qué otras disciplinas abrevas para producir? Pero además, ¿cómo sucede esta conexión o esta inspiración? Yo creo que de las principales que tengo sí es cine. A mí me gusta mucho el cine. De hecho, yo era, o sea, de chiquita, yo era de las personas que me gastaba mi domingo, ¿no? Yendo a comprar al mercado el disco de estos discos originales, ¿no? Que tenían así edición especial, ¿no? Compraba mis CDs y todo eso. Y en aquel entonces, pues era Videocentro y todavía un poco me tocó Blockbuster. Entonces era todos los viernes ir a comprar, bueno, no a comprar, a rentar pelis. Entonces, esa ha sido como mi gran formación. De ahí yo creo que me gustan mucho con las novelas, cuentos. Ahorita me he metido mucho con ficción, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo mucho a, por ejemplo, Ibargüengoitia me gusta mucho, que no es ficción en realidad, pero me gusta mucho. Yo creo que han sido de mis autores así que más me enloquece mucho su humor negro, ¿no? Como de maneras de ver la vida. Y después de que estudiaste en la activa de fotografía, ¿cuáles fueron tus pininos? ¿Empezaste en editorial? ¿Empezaste a hacer documentales? ¿Cómo fue esto y qué experiencia te dejó? Pues casi a punto, bueno, nada de terminar ya la activa, teníamos que hacer ahí unas prácticas profesionales. Entonces, en estas prácticas profesionales las comencé en una revista que ya no existe, que se llama Estilo México, que pertenecía al hijo eh, de Botero, ¿no? Fernando Botero. Y era una revista de viajes. En realidad yo siempre digo que ese fue mi mejor, así, mi mejor trabajo. No ganaba mucho, pero tuve la oportunidad como de conocer muchos lugares de México. Y a partir de ahí, no sé si recuerdes, en aquel entonces había una revista semanal que se llama, de Milenio. Y la revista semanal de Milenio sacaba un reportaje, ¿no? Entonces eso a mí me enloquecía mucho. Entonces a partir de esa idea la comenzamos a colocar justo en esta revista en donde estaba trabajando y de ahí nacieron como pequeños fotoreportajes que se fueron haciendo poquito a poquito un poquito más amplios, ¿no? Hacíamos fotoreportajes de lucha libre, de estos, de personas que bailaban danzón, ¿no? En el California Dancing. Y a partir de ahí ya nace como una idea más documental, por así decirlo, de mis proyectos, ¿no? Lo que no esperaba era como yo tenía mucho esta idea de editorial de pues tienes que entregar en cierto momento, ¿no? Que ni siquiera es como periódico, porque periódico es al momento, ¿no? Entonces tenía un mes para entregar ciertas cosas, una quincena, por así decirlo, ¿no? Entregaba ciertas cosas, ¿no? Entonces, en realidad era como una vista muy rápida de lo que podías conocer sobre el tema. Pero había como ciertas temáticas que me empezaban a llamar mucho la atención. Entonces, no nace ahí, pero como que ahí se empieza a gestar esta idea de hacer proyectos como personales, artísticos, ¿no? Y junto a ello, ¿tú consideras que eres una autora, que haces fotografía autoral? Ahora sí, porque ya tiene que ver mucho con una investigación previa que yo comienzo a hacer, no solamente como cuestiones personales, sino
investigar como de diferentes áreas, ¿no? Que es cómo puedo abordar el tema. Al final, lo que normalmente hago es como volcarlo a la fotografía, pero pues últimamente se ha dado como un poquito de todo, ¿no? Entonces, estoy, por ejemplo, haciendo dibujo, tengo como una bitácora, ¿no? En la bitácora hago collage, dibujo, estoy haciendo video, estoy haciendo GIFs, entonces va como colocándose muchos elementos, ¿no? A esto. Y entonces ahí es cuando yo creo que ya empieza justo producción autoral. Cuéntame más de tu proceso de creación. Por ejemplo, ¿Día Común fue tu primer gran proyecto o tuviste otros previos? El proyecto nace en el 2013, más o menos. Yo estaba trabajando ya para una hijita de la Secretaría de Salud, que es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Para un poco tomar nota, es justamente, ahorita que estamos con todo lo del COVID, es Hugo Gatell. Yo trabajaba justo para como toda esa subsecretaría donde está ahorita Hugo Gatell, ¿no? Entonces, nosotros éramos los encargados como del área de comunicación de la página web y buscábamos algunas noticias que tuvieran que ver con prevención, ¿no? Y promoción de la salud, íbamos a hospitales, hablar sobre la salud, etc, etc, etc. Y un tema que me empezó como a vibrar mucho fue la calidad de vida, pero sobre todo la calidad de vida a una edad adulta, ¿no? Adulta mayor. Es decir, mayor de 60 años. Y me empecé a cuestionar mucho sobre si yo estaba haciendo las cosas de la manera correcta para tener una calidad de vida cuando tuviera más de 60 años. Y eso es algo que me empezó como a vibrar mucho y al mismo tiempo a dar mucho miedo. Al mismo tiempo yo empezaba a hacer como un fotoreportaje sobre lucha libre y me encontré a una persona que era persona trans y que hacía lucha libre, ¿no? Y además tenía un puesto de mercado en donde cortaba el cabello en el centro. Entonces, no sé muy bien de qué manera, pero se empezó a conjugar como reflexionar sobre las minorías y sobre la calidad de vida que iban a tener cuando tuvieran más de 60 años, ¿no? Porque, obvio, la población mayor de 60 años estaba avanzando y en algún momento hay un quiebre en donde ya no sé, las pensiones no iban a alcanzar para todos, ¿no? Bueno, yo ya ni alcancé pensión, pues. Entonces, ese tipo de cosas me empezaba como a vibrar mucho y pues empecé a cuestionar como a este grupo de minorías que además ni siquiera las podía observar porque no era capaz o mi entorno no tenía a estas personas mayores de 60 años. Y, y en la búsqueda de estas personas de 60 años, trans, ¿no? Es como nace Día Común. Justo porque me preguntaba, bueno, mi futuro no suena nada alentador, ¿cómo será el de una minoría? Y una minoría que ni siquiera puedo observar a simple vista, ¿no? Porque al parecer no están presentes. Ya con la investigación que empecé a hacer, me di cuenta que pues, era una población que era bastante vulnerable en muchos casos, no solamente por una calidad de vida, sino que los y las estaban matando. Entonces, es de los grupos de la comunidad gay, ¿no? Los trans, que más matan, ¿no? Entonces, su esperanza de vida es 34, 35 años. Entonces, todavía se vuelve como mucho más crítica la situación porque, es decir, no llegan a ser personas adultas mayores. Entonces, ahí un poco van haciendo como la idea y en todo este proceso, en la búsqueda también de cuestionarme qué iba a pasar con mi futuro, comienza Día Común
Y en esta búsqueda yo comienzo a buscar estudiar una maestría. Y justo era buscar esta maestría en otro lugar, mejor dicho, en el lugar que era el primer país que más transfobia tenía, pero que a la vez en carnavales o en ciertas fiestas tenía unas libertades para estas personas. Y este lugar es Brasil. Entonces Brasil se convierte en un lugar es el primer lugar en donde hay más crímenes transfóbicos. Segundo lugar es México a partir del 2015. Y entonces vinculo estos dos lugares, México y Brasil, para realizar la investigación. Entonces, al final, Día Común se convierte también en una investigación de maestría, ¿no? En donde hablo sobre cómo es mi proceso, que también eso fue bastante interesante, ¿no? Como ver también cómo iba siendo mi proceso de investigación a un proyecto artístico. Y en buscar a estas personas, ¿no? Que eso fue algo bastante difícil porque pues no es tan a simple vista, porque tampoco es que... Te preguntaba respecto de, ya nos comentas cómo, digamos, cómo llegaste a este proyecto y ahora quisiera saber un poco más respecto de cómo, digamos, cómo fue la experiencia como a nivel más personal, más, pues sí, de autor, digamos, en la búsqueda que estabas planteándote. Te planteabas una situación social compleja, pero muy específica, y después de eso tenías que trabajar con personas que después tenían que ser personajes para el proyecto. ¿Y cómo fue eso como a nivel más de experiencia, más personal, más incluso de cómo ir resolviendo todas las vicisitudes que se planteaba el propio proyecto? Wow, eso sí fue bastante complejo. Creo que también por eso fue mucho tiempo el hacer el proyecto. Pero justo meses antes de irme a Brasil para hacer la maestría y continuar con la investigación, a una de las personas que yo fotografié, me quebró tanto que era inevitable pensar también que sus historias no me iban a tocar, ¿no? Como que siempre pensé que yo iba a tener esta distancia en donde yo decidía hasta qué punto yo podía estar. Y, y no fue así. Entonces, eso fue muy duro, fue un golpe muy, muy pesado, ¿no? No desafortunado, porque creo que en el fondo también eso es parte de la madurez del proyecto, pero me quebró, ¿no? Porque me quebró en algún momento, me quebraron las historias de las chicas, ¿no? De las mujeres que estaba fotografiando. Y, y fue raro, porque además terminé en México esa investigación justo con esta persona, ¿no? Con algo muy, muy, muy heavy, muy pesado. Y en Brasil, pues es que las personas mayores de 60 años, trans mujeres, estaban. Y son personajes famosos, la mayoría, ¿no? O sea, hay un perfil público. Pero a mí no me interesaba ver eso, ver el carnaval, ¿no? Como esta oportunidad en donde ellas tenían para vestirse, para celebrarse, ¿no? Sino me interesaba como lo que estaba dentro, lo que estaba dentro en sus casas, ¿no? Y eso es más complicado porque necesitas generar una confianza y eso es tiempo. Entonces, fue un proyecto largo justo por eso. Y en Brasil tuve esta oportunidad en donde
no era buscar cantidad, pero sí una calidad de empatía y de cercanía, ¿no? Con la persona. Entonces fue Meiri. Meiri es de los personajes que más fotografié en Brasil. Y Meiri era una persona que me dio como mucho amor, ¿no? Como en todas estas historias un poco a veces como densas que van viviendo o que tú misma vas viviendo. Y Meiri fue este personaje que de hecho le dediqué todo un capítulo en mi tesis, ¿no? Hablando de ella. Meiri era afuera, ¿no? En la calle, tiene eh, este vaivén entre ser transvesti, ser trans, y justo me permitió abrir como estas fronteras, ¿no? De las definiciones, y que finalmente yo no tendría que definirlas, sino ellas se definen, y eso fue como muy bonito. Entonces, sí fue un poco, no complicado, pero creo que ahí fue cuando el proyecto autoral, el proyecto personal se vuelve como más rico y a la vez más denso, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta. Sí. Ya terminó Día Común, es decir, cerraste el proyecto y has tenido una serie de muestras de Día Común. ¿Te gustó el resultado? ¿Era lo que esperabas? Y aún más, ¿crees que el público se queda exactamente con lo que tú querías que sucediera? Uy, Anali, perdón, te escuché súper cortada. Va de nuevo, dame un segundo. La exposición de Día Común termina, es decir, perdón, el proyecto Día Común termina y tienes ya la oportunidad de haberlo presentado acá en Querétaro y en Oaxaca también en la Bienal, tengo entendido. Una vez que termina el proyecto para ti, que lo concluyes, ¿me escuchas? Una vez que concluyes el proyecto y tienes ya oportunidad de exponerlo, ¿es lo que esperabas? ¿Te gusta? Y la otra pregunta junto a esta sería, si crees que el público se lleva lo que tú esperabas decir o lo que tú querías comunicar. Yo creo que sí, y también me sorprendí. Es decir, el proyecto fue hecho en conjunto con las personas que iban mirando las fotos. Yo no me siento como autora principal de la obra, ¿no? Siento que es como un trabajo que se fue haciendo en conjunto con las personas que iban mirando el proceso. Y eso fue muy interesante porque si no se tenía un texto que explicara que eran personas trans, mucha gente no se hubiera dado cuenta. Había algo ahí de repente como ciertos mensajes, ciertas señales que cuestionaban un poco lo que veía el espectador, pero esa sensación a mí era yo era lo que buscaba, ¿no? Porque finalmente mi reflexión sobre este trabajo, estas fotografías, estas imágenes, era el pensar en que son personas, y que todos vamos así a eso, ¿no? A envejecer, a preguntarnos sobre si en cierta edad podemos vislumbrarnos de esa manera como una calidad de vida, o finalmente nos vamos a ver como un poco quebrados por estas historias que nos van llenando o nos van acumulando en nuestro ser. Y era muy interesante muchos de los comentarios que tuve es que si yo no hubiera leído el texto, yo no hubiera sabido que eran personas trans. Y yo me sentía como muy bien con eso. Porque finalmente en algún punto no era la etiqueta. Tú veías a la persona.
Y creo que eso era como muy valioso, así, muy valioso para mí, porque eso es lo que pasaba cuando ellos me contaban su historia. Yo ya no estaba viendo las etiquetas que les colocamos, le colocaba o ellas mismas se colocaban. Hasta en cierto momento me veía a mí. Y creo que eso era mucho más potente. Claro. Y ahora cuéntame, Alexia, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿En qué proyecto estás? Cuéntame, ¿qué, perdón? ¿En qué proyecto estás ahorita? No escuché. Si me puedes contar ahora, ¿en qué proyecto te encuentras? ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, el proyecto que está un poco más complicado. Es un proyecto que yo creo que empecé a tomar ahí unas fotos medio ingenuamente a partir del 2015, justamente cuando es que llegó a Brasil. En Brasil, cosas del destino, ¿no? Sufrimos un asalto, un robo, ¿no? Entonces una persona se mete al cuarto y empieza a robar. No sé cuánto, pero esa situación en donde alguien me observaba me dio mucho temor. Entonces, a partir de esa situación o de esa experiencia, yo empiezo a generar, que tiene que ver también mucho con día común, ¿no? Que es como esta cuestión de la mirada. Empiezo a ver la mirada, pero ahora hacia cómo los otros miran, ¿no? No solamente yo. Y empieza 2024, que en el 2024 es este documental ficción, que tiene que ver mucho también con la postfotografía, pero es un documental ficción en donde en el 2024, esta es una cosa real que va a pasar, vamos a tener un eclipse en la parte norte del país, un eclipse total. El último que se tuvo es en el 1991, que es algo que a mí me tocó y que recuerdo mucho, ¿no? Entonces, en el 2024 viene este eclipse, pero en este proyecto ficcional que empiezo a hacer es qué pasaría si por alguna situación este eclipse durara 3 días seguidos. Es decir, tuviéramos 3 días de oscuridad. Como un fenómeno natural, cambiaría o no nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar el mundo, etc., etc., etc. Y tiene que ver mucho con cómo se van propagando en redes sociales este tipo de noticias, este tipo uh, de situaciones en donde nos vamos informando a partir de redes sociales o que alguien dice porque escuchó en alguna parte que un poco tiene que ver también con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con esto del virus. Entonces, mi formación es comunicación, ¿no? Y tiene que ver mucho con los medios de comunicación y me interesa mucho cómo la imagen o la manera de ver el mundo, el entorno, se va viendo modificado a partir de estas redes sociales. Entonces, ahorita estoy investigando un poco más en eso, ¿no? Obviamente toda esta situación que está pasando es como increíble, porque van saliendo muchos miedos también y muchas sinceridades. Entonces, eso es algo que me interesa mucho tratar en este proyecto.